Buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal Sendero Victorioso. El día de hoy daremos lectura en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, segunda parte, del versículo 7 al 25. La bendita palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos míos, en esto podemos ver claramente la importancia de la gracia de Dios, no solamente para librarnos de nuestros pecados pasados, sino también para librarnos de la condenación a muerte, que merecemos por no haber cumplido perfectamente la voluntad del Señor como cristianos. Por eso el cristiano tiene que estar libre de la ley, porque la ley no perdona la infracción de sus mandamientos, solamente condena al infractor. Es por este motivo que Pablo clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por la misma razón, luego da gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que luchar contra la carne para vencer las tentaciones diarias? Como la codicia, la ira, la envidia, la mentira y un sinfín de obras de la carne. ¿Cómo me humilla tener que confesar que, aunque quiero hacer la voluntad de Dios, me he hallado débil e incapaz por mis miembros, mi cuerpo, mi carne? Reconozco que no vivo como antes, ya no soy yo quien hace aquello. Antes era mi voluntad hacer el mal. Estaba entregado en cuerpo y alma al pecado. Pero ahora es por debilidad de la carne que peco, no porque quiero desobedecer a Dios. Esto se llama arrepentimiento. No es perfección, sino los deseos de la carne.
Muchas personas a veces no quieren obedecer el Evangelio porque según ellos no se creen capaces de cumplir. Pero lo que necesitan ellos es el deseo, el anhelo ferviente. Además necesitan entender que nadie cumple perfectamente. Al ser así, no sería por gracia, sino por obras. La base de nuestra rendición no sería la fe, sino la ley. Claro que vamos a seguir luchando contra la carne hasta que salga de este cuerpo de muerte, pero el cristiano que anda conforme al Espíritu tiene la plena seguridad de que Dios le va a librar de este cuerpo de muerte por Jesucristo. El cristiano cansado de la batalla contra la carne puede esperar en el descanso y la salvación por medio de Cristo y por el Espíritu Santo. Puede saber que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Mientras siga sirviendo a Dios con su mente, aunque la carne se someta a la ley del pecado a veces, el Hijo de Dios tiene la plena seguridad de ser librado de este cuerpo de muerte. ¿Qué podemos decir, hermano mío, en este día? Solamente dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y seguir luchando contra la carne cuantas veces se rebele esta contra la ley del Señor. Querido oyente, por la sangre de Jesucristo tú eres libre, y te invito a descubrir día a día cómo la palabra de Dios nos prepara para vivir al 100%, según su voluntad, de modo que ya no necesitamos caer en el pecado, sino que podemos llegar a una vida en victoria. Dios te bendiga.